Bienvenidos a una historia más, de leyendas de Monterrey. A través del hallazgo del Diario de las Sombras, nuestra protagonista desentrañará los secretos ocultos de su tía y descubre el origen de la entidad maligna que la atormentaba siendo niña. Este diario no solo es una ventana a los oscuros rituales de una poderosa bruja, sino también una advertencia de la herencia maldita que ha recaído sobre ella. Cuando llegué por primera vez a la vieja colonia que conocí de niña, nunca pensé regresar a la casa que me provocaba algo de miedo. Ahora, heredada de mi tía abuela, una mujer excéntrica que siempre hablaba de cosas extrañas, la tenía enfrente. Al mudarme me sentí como si estuviera regresando a un lugar conocido, pero a la vez un lugar que me atemorizaba. Mi tía me advirtió que la casa tenía un pasado oscuro, pero no quiso entrar en detalles. Al principio no le di importancia a sus palabras, atribuyéndolas a la avanzada edad, ya una imaginación fértil. Comienzo a entender por qué estaba tan asustada y por qué. De niña, tenía tanto miedo siempre. Al entrar por el portón, de inmediato me llegó un recuerdo. Fue una noche en particular, cuando tenía apenas 5 años. Mis padres me habían dejado al cuidado de mi tía abuela mientras asistían a una cena. Estaba emocionada de pasar la noche en aquella casa antigua, llena de rincones oscuros y secretos. No sé en qué momento, después de mirar la televisión, me quedé despierta mucho tiempo, escuchando los extraños ruidos que provenían de las habitaciones cercanas. De pronto, sentí una presencia ahí conmigo y muy cerca de donde estaba. Abrí los ojos y vi una sombra muy oscura que se movía lentamente hacia mi cama. Al principio, pensé que era mi imaginación jugando una mala pasada, quizá por las películas que había visto previamente. Pero entonces la vi con claridad. Una figura sin rostro y sin piernas. Era como un esqueleto envuelto en sombras y parecía suspendido en el aire. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se acercó lentamente a mi cama y sentí cómo su frío aliento rozaba mi rostro. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Durante años esa imagen me persiguió en mis sueños. No podía entender lo que había visto aquella noche, pero sabía que había sido algo real. Desde entonces, siempre he sentido una cierta repulsión hacia esta casa. Incluso después de la muerte de mi tía abuela, nunca quise volver aquí. Pero el destino ha querido que regrese a este lugar maldito. Ahora, con todos estos sucesos extraños ocurriendo a mi alrededor, no puedo evitar pensar que aquella presencia que vi cuando era niña sigue rondando. Mi tía abuela Elena vivió en esta casa toda su vida. Era una mujer solitaria, aficionada a la pintura y a la lectura de libros antiguos. Según los vecinos, siempre había sido un poco peculiar, pero nadie sospechaba que guardara secretos tan oscuros. Cuando era niña, solía visitarla durante las vacaciones. Recuerdo la casa como un lugar acogedor, lleno de antigüedades y con un jardín que olía a lavanda. Pero había algo que me inquietaba. Una sensación de que no estaba sola, y después del suceso que viví en carne propia, ya no me parecía tan acogedor, y sí, muy siniestra la casa. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas y la casa olía a humedad y a naftalina. Pasé semanas limpiando y ordenando, tratando de darle mi toque personal. Al principio todo parecía normal. Los días transcurrían tranquilos y las noches eran silenciosas, pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Los cuadros y fotos antiguas que habían adornado las paredes de la casa durante décadas parecían cobrar vida cuando la luz de la luna los iluminaba. Los ojos de familiares muertos y personas que no conocía
Me seguían por la habitación y sentía como si estuvieran observándome en cada paso. Los sonidos también comenzaron a ser más frecuentes. Pasos en el pasillo que iban rápido o a veces se quedaban estáticos, precisamente delante de mi puerta. Los susurros en la oscuridad, objetos que se caían sin razón aparente y toda esa clase de cosas extrañas que ocurrían, no lo podía comprender del todo. Era como volver a la infancia. Una noche, mientras estaba leyendo en la cama, escuché un fuerte golpe en la puerta de la habitación donde dormía la tía. Al levantarme para investigar, la puerta estaba entreabierta y una corriente de aire frío me envolvió. La habitación estaba en completa oscuridad, pero podía sentir una presencia. Encendí la luz y me acerqué a la cama, para después tocar la colcha. Estaba fría al tacto, como si alguien se hubiera levantado hace poco y dejado una marca en la misma. Pero al sentir helada mi mano, no era normal. Decidida a descubrir la verdad, comencé a investigar el pasado de mi tía. Busqué en archivos antiguos, entrevisté a los vecinos y revisé todos los documentos que encontré en la casa. Fue así como di con el diario de las sombras, un nombre rimbombante en donde venían escritos varios secretos, y lo pude encontrar por casualidad y escondido en un compartimento secreto de su cómoda. Al abrir el diario, sentí una oleada de escalofríos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, diagramas y fórmulas que no entendía. Con cada palabra que leía, me adentraba más en un mundo oscuro y desconocido. Mi tía abuela era una bruja, una practicante de artes oscuras que había llevado a cabo rituales y hechizos en esta misma casa, en algún lugar que no revelaba y que no imaginaba dónde pudo hacer esas cosas que describía en su diario. Este mismo revelaba una obsesión enfermiza por lo oculto. Hablaba de invocar espíritus, de comunicarse con el más allá y de realizar pactos con fuerzas oscuras. Con espanto descubrí que la figura que había visto cuando era niña era el resultado de uno de sus experimentos fallidos. Había intentado invocar a una entidad poderosa, pero algo había salido mal. El ritual se había vuelto incontrolable y había desatado una entidad maligna que ahora atormentaba la casa. Era increíble, pero más o menos eso fue lo que pude comprender. A medida que avanzaba en la lectura, entendí que la casa era más que un simple edificio. Era un templo para las prácticas de mi tía abuela, un lugar donde había llevado a cabo sus rituales más oscuros. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado de una energía negativa, pues mucha gente la visitó cuando vivía y traía sus cosas malas, peticiones y pedimentos de trabajos negros. En ese diario había un listado de personas a las que le hizo algo muy malo, y en el listado siempre se repetía el mismo nombre, Zohar. Conforme profundizaba en el diario de la tía abuela, descubrí algo que me dejó helada. No solo era una bruja, sino que había intentado transmitirme sus poderes. En las últimas páginas había detallado un ritual de iniciación, una serie de pasos que debía seguir para despertar mi propia magia. Al parecer yo era su heredera, la elegida para continuar con su legado. La idea me horrorizaba. Yo no quería ser como ella. No deseaba tener esos poderes oscuros, esos conocimientos que habían llevado a tanta destrucción. Prefería vivir una vida normal, alejada de todo este misterio y terror. Sin embargo, cuando más intentaba negar mi herencia, más fuertes se volvían las manifestaciones paranormales en la casa. Decidí llevarme el diario para leerlo y encontrar las respuestas que ocupaba, y esa misma noche mientras dormía, tuve un sueño vívido. En él, vi a mi tía abuela, con una sonrisa cruel en el rostro, extendiendo una mano hacia mí. En su palma, brillaba una pequeña esfera de algún material oscuro. Al tocarla, sentí una energía poderosa fluir a través de mi cuerpo. Al despertar, me di cuenta de que había arañado mi mano, dejando una marca idéntica a la esfera luminosa que había visto en mi sueño. Comprendí entonces que mi tía abuela había dejado una parte de su poder dentro de mí, y mientras yo luchara contra esta herencia, la entidad oscura que había creado se fortalecería. Decidí que tenía que actuar.
No podía seguir viviendo así. Tenía que poner fin al sufrimiento que mi tía había causado y liberar la casa de la maldición que pesaba sobre ella. Pero para hacerlo, tendría que enfrentarme a mi propio miedo y aceptar mi destino. Decidí que tenía que enfrentarme a ella. Armándome de valor, me dirigí a la habitación donde había visto a la figura por primera vez. Cerré los ojos y concentré toda mi energía en visualizar la luz. Empecé a recitar una antigua oración que había encontrado en el diario, esperando que pudiera servir para repeler a la oscuridad. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba envuelta en una niebla espesa. La figura espectral se materializó frente a mí. Sus ojos negros como el carbón me perforaban el alma. Sentí un miedo intenso, pero también una determinación férrea. No iba a permitir que esa entidad me atemorizara más. La lucha espiritual fue larga y ardua. Cada noche, la entidad se volvía más agresiva, sus ataques más intensos. Era como si se alimentara de mi miedo, creciendo en fuerza y maldad. Era implacable, una forma de oscuridad líquida que tomaba formas difusas y abarcaba gran parte de los espacios cuando la podía percibir. Tenía esa habilidad, pues la gente que muchas veces entró en la casa decía que podía experimentar la fuerza y el miedo que provocaba esta cosa, y solo yo podía notarla como era en realidad. Mi tenacidad creció con cada enfrentamiento. A pesar del agotamiento mental y físico en mis esfuerzos por sellar a esa criatura de las sombras, me negué a rendirme, a dejar que esa cosa me arrebatara la vida y la cordura, y sobre todo, la casa de mi tía abuela. Pues también pensé que si perdía la batalla, tendría que irme de ese lugar. Después de mucho investigar en el diario, encontré un ritual específico que se convirtió en mi esperanza. Requería una combinación de hierbas, símbolos y palabras antiguas, pronunciadas con precisión y en cierto día y cierta hora de la madrugada para que funcionara. Así que me preparé durante días, perfeccionando cada detalle, consciente de que solo tendría una oportunidad para expulsar a la entidad, pues el proceso requería cierta alineación de la luna y las estrellas, y debía también estudiarlas para lograr expulsar y cerrar el portal de maldad que la tía había abierto en vida, cuando se dedicaba a la brujería. De ahí surgen los males, pero nunca encontré el sitio donde llevaba a cabo estas cosas. Así llegó la noche del ritual. La habitación estaba cargada de una tensión que me impedía a veces respirar y se sentía caliente. Al hacer los primeros preparativos, la entidad se manifestó más violenta que nunca. Su forma amorfa se agitaba con furia, pero esta vez no estaba sola. Sentía una energía interior que nunca había experimentado, una fuerza que me conectaba con algo más grande y antiguo que yo misma. Comencé el ritual, recitando las palabras con una firmeza que me sorprendió. Las hierbas ardieron en un fuego azul y los símbolos dibujados en el suelo comenzaron a brillar. La entidad rugió. Su forma se distorsionaba mientras intentaba escapar, pero yo no le di tregua. Canalicé toda mi energía, toda mi voluntad hacia el centro del círculo mágico. El enfrentamiento fue un juego de desgaste, una batalla espiritual que duró lo que parecieron horas. Cada vez que la entidad trataba de romper mi concentración, respondía con una nueva oleada de poder, reforzando los límites del círculo y manteniendo la oscuridad a raya. Los objetos a mi alrededor se movían violentamente y la realidad misma parecía tambalearse, pero no me dejé vencer. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado, la entidad se desintegró en un torrente de energía oscura que fue absorbido por el círculo. La habitación se quedó en silencio y una paz que no había sentido en mucho tiempo descendió sobre mí. Me dejé caer al suelo, exhausta pero victoriosa. Había enfrentado mi peor pesadilla y salido victoriosa. La entidad oscura había sido erradicada y yo había descubierto una fuerza interior que nunca supe que poseía. La casa, ahora libre de maldición, volvió a ser un hogar, y yo, una guardiana de los secretos místicos de la familia. Después de la liberación, la casa comenzó a sentirse como un hogar nuevamente. Los días se llenaron de luz y cada rincón que antes estaba cubierto de sombras fue renovado y transformado. Me dediqué a las remodelaciones,
como si al restaurar la casa pudiera también restaurar mi alma. Pasaron varios meses y la paz que había encontrado me permitió explorar más a fondo los secretos de mi hogar ancestral. Un día, mientras supervisaba unos arreglos en el patio, descubrí un viejo pozo seco, oculto bajo la maleza. Algo en mi interior me impulsó a investigar. Era como si la casa misma quisiera revelar algo que había estado oculto durante generaciones. Al limpiar el pozo encontré una trampilla oculta bajo la tierra. Con esfuerzo logré abrirla, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Encendí una linterna y con el corazón acelerado, comencé a bajar. No estaba preparada para lo que iba a encontrar. Al llegar al fondo, me encontré en una caverna amplia y oscura. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y runas que reconocí de los grimorios de mi tía abuela. Era un lugar de brujas, un santuario para la magia negra. Huesos y cráneos humanos estaban dispuestos en macabras formaciones y en el centro de la caverna se alzaba una figura mística hecha de piel de animales y huesos humanos. La figura parecía casi viva, irradiando una energía oscura que reconocí al instante. Era la representación física de la entidad que había combatido. El horror y la repulsión me inundaron, pero también sentí una extraña sensación de claridad. Entonces entendí que este era el lugar secreto de mi abuela, donde realizaba sus rituales de magia negra. Este era el origen de la maldición que había acechado a nuestra familia. Decidida a sellar este lugar para siempre, saqué los líquidos espirituales que había preparado para tal ocasión. Comencé a rociar la caverna con ellos, pronunciando conjuros de purificación que había aprendido. Al hacerlo, un fuego extraño se encendió, consumiendo todo a su paso. Las llamas eran de un azul profundo, casi hipnótico, y mientras el fuego se extendía, vi cómo los huesos y la figura mística se reducían a cenizas. Observé en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La poderosa bruja de nuestra familia, mi ancestro, había dejado una marca indeleble, pero también me había dejado un legado de poder que ahora debía enterrar para siempre. Con las cenizas aún humeantes, sellé la caverna, cerrando la trampilla y cubriéndola nuevamente con tierra. Sabía que al hacerlo, estaba enterrando no solo los recuerdos de mi tía, sino también los poderes que había descubierto en mí. No tuve herederos, y con mi decisión, la magia de nuestra familia se perdería para siempre. Finalmente me alejé del pozo, dejando atrás un capítulo oscuro de nuestra historia. La casa, ahora libre de toda maldición, se convirtió en un lugar de luz y paz. Yo, por mi parte, acepté mi destino, llevando conmigo el conocimiento de los poderes que había sellado y la certeza de que a veces el verdadero poder reside en saber cuándo dejar ir. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.